Gracias amigos por continuar en sintonía de argumentos. A través de nuestras cuentas en redes sociales tienen ustedes la oportunidad de interactuar con nosotros y con nuestros invitados de cada tarde, así que los invito a que nos sigan y por esa vía mantengamos un enlace. Seguimos conversando con el abogado y consultor político Giulio Cellini, profesor universitario. Hemos hablado de Venezuela en el escenario internacional, de las expectativas sobre las elecciones en Estados Unidos y cómo será también la política de quien gane sobre Venezuela. Y más allá de esto, ¿no? Y de todo el tema del diálogo, ¿qué otro componente o qué otro actor internacional podría nuevamente interceder a ayudar o a tratar de solventar el conflicto? Por ejemplo, el Vaticano pues también ha tenido experiencias en el caso de negociaciones y se ha puesto a la orden, quizá no mirando, revisando, porque Bueno, lo importante es poner la mirada en las soluciones o en cómo avanzar para destrabar esta situación. yo creo que el Vaticano en este momento puede jugar un rol fundamental. Entendemos que lo intenta hacer de manera bastante discreta, que además así actúa la diplomacia vaticana. Y yo creo que ahí hay que jugar un papel importante. Creemos que el Santo Padre tendría mucho que hacer. Nombraron recientemente un nuevo nuncio apostólico para Venezuela, que presentó sus cartas credenciales pues hace unas semanas. Y yo creo que ellos pueden jugar un rol importante. Sigue estando siempre Noruega, que es un país experto en Sí. procesos de negociación, y yo creo que no se puede descartar. Creo que sigue siendo muy importante porque además ha venido siguiendo en los últimos años los procesos de negociación en Venezuela, por lo cual es más fácil que Noruega continúe con esa facilitación sin perjuicio de que otros países ayuden, digamos, en el desenvolvimiento de conversaciones preliminares para el restablecimiento formal de la mesa de negociación. Pero también está, por ejemplo, Qatar, que surgió en la escena en tiempos recientes y que ha venido facilitando la relación de Venezuela con los Estados Unidos. Y algunos creían que solamente se hablaba allí de temas económicos, pero entendemos que también se habló allí de temas políticos. Claro, es una negociación distinta, Sí. porque no están incorporados actores políticos de la oposición, no están Ahí es presentes. directamente el gobierno Es directo venezolano con con Estados Estados Unidos. Unidos. Pero creo que eso es muy útil. Es decir, era inaudito que Venezuela y los Estados Unidos no tuvieran un canal directo de comunicación, digamos, formalmente establecido, porque entendemos que siempre se han producido conversaciones, digamos, privadas, discretas, y qué bueno, pero el hecho de que haya una formalidad en el desarrollo de la negociación o de las conversaciones permite que exista una agenda, unos temas, un cronograma, unos compromisos que se suscriben y que tienen que cumplirse en determinados lapsos. Bueno, eso es lo importante de que se establezca con la facilitación de algunos de estos países, y Qatar, que no todo el mundo lo sabe, pero Qatar se ha venido fortaleciendo como un actor importante en términos de procesos de negociación. Bueno, tampoco es descartable. Yo lo que creo es que hay que utilizar los actores que ya están planteados, entre ellos el Vaticano, que ya formó parte también de otros procesos de negociación, y insisto, acaba de nombrar un nuncio apostólico, que es el embajador del Papa aquí en Venezuela. Bueno, pueden ser de utilidad para este tipo de gestiones. Así que, bueno, lo importante, Rosa, es que haya un canal de comunicación, Y que no fíjate, se rompa. Julio, cuando hablamos del tema de la comunicación, de la negociación y del diálogo, inmediatamente pues saltan muchos y nos escriben de nuestra audiencia, ¿para qué ir a una nueva mesa de diálogo y de negociación si las antiguas mesas no han dado frutos? Hay que centrarse en otro tipo de políticas e incluso veía pues muchos venezolanos cuando Harris dijo que no tenía ninguna vía de intervención militar o de fuerza para Venezuela, muchas personas rechazando su postura, muchos venezolanos, pues porque piensan que a través del diálogo y de la negociación no hay forma y que la vía tiene que ser otra. Bueno, mira, lo que pasa es que hemos olvidado que la política es fundamentalmente entendimiento, que la política se desarrolla sobre la base de acuerdos entre distintos actores que la ejercen. Entonces, se ha estigmatizado por muchos años, y yo entiendo perfectamente los motivos por los cuales se ha criticado que los esfuerzos por la negociación no han funcionado, que el gobierno ha ganado tiempo con ellos, pero también hay que poner una balanza a aquellas cosas que las mencionamos en el segmento anterior que sí han funcionado, gracias a la interlocución entre actores. Pero se estigmatizó tanto desde el gobierno como desde la oposición a cualquiera que planteara la necesidad de dialogar. Lo que no podemos es, porque bueno, desde el gobierno
quienes planteaban cualquier tipo de posibilidad de conversar con la oposición eran unos traidores a la patria y yo no sé qué más hay desde la oposición, entonces son unos cohabitadores, unos vendidos que pretenda conversar. Bueno, eso es totalmente inaudito, eso no favorece el clima que requiere el país. La política es fundamentalmente conversar, acordar, entenderse, reconocerse entre distintos actores políticos. Yo creo que ahí hay que seguir insistiendo porque a pesar de que haya turbulencia en lo público, hay que insistir. Y sobre todo cuando el panorama se ve más oscuro, cuando más difícil y más confrontadas están las partes, es cuando tienen que conversar. Sobran los ejemplos en el mundo de guerras que Sí, que están esas vías tienen un en impacto y un pleno costo momento. muy alto. Claro, exacto. Entonces, y guerras, en la propia guerra de Rusia y Ucrania existen interlocutores. O sea, se están cayendo a misiles y por otro lado están conversando. Y yo creo que eso es es la natural comprensión de que en la política es indispensable la conversación. Porque si algo ha quedado claro, Rosa, en todos estos años, en estos últimos años, es precisamente que ninguno de los dos actores políticos más relevantes ha podido acabar con el otro. Entonces eso implica que tienen que entenderse. Esa es la mejor demostración de que tienen que reconocerse como factores que existen, que están allí y que deben ser tomados en cuenta. Incluso el sector, el diálogo con el sector empresarial, con el sector económico, pues también muchos lo satanizaron dentro de nuestro país, pero a través de esas mesas de diálogo se ha logrado avanzar en diferentes acuerdos que han finalmente favorecido a este sector. Pero claro, ¿y cómo los empresarios no conversan con el gobierno y sobre todo en un país como este donde la verdad es que la economía y la política económica responden fundamentalmente a decisiones que provienen de la política? Entonces, es un tema de pragmatismo, difícil de entender, por momentos injustos, lo que tú quieras, pero es pragmatismo y tiene que actuarse en consecuencia. Aquí todos los sectores de la sociedad venezolana tienen que ser escuchados, tienen que escucharse entre sí y tienen que ser escuchados por el gobierno también. El gobierno al final que veía en Fede Cámaras un enemigo, nunca pudo acabar con Fede Cámaras. Fede Cámaras, que en algún momento se planteó convertirse básicamente en un partido político y sustituir al gobierno, tampoco lo pudo hacer. Entonces, eso es lo mismo que mencionábamos. La oposición no ha podido, digamos, disolver al gobierno, ni el gobierno ha podido disolver a la oposición. Tanto así, y con esto concluyo este comentario, que esto también es un llamado al gobierno a entender que las conversaciones tienen que producirse con los actores legítimos y legitimados en la elección presidencial por la voluntad de los venezolanos. Es decir, tú no puedes hacer un diálogo solamente con los actores políticos que se denominan opositores, pero que no llegaron al 2% de la votación. Ellos tienen que ser escuchados y tienen derecho, pero realmente ¿cuánto representan a los venezolanos si no sacaron ni el 2%? Entonces, el encuadre de las negociaciones también tiene que ser una prioridad. Un diálogo que incluya a todos los sectores, aunque también ha insistido el gobierno. Escuchaba también unas declaraciones de Diosdado Cabello donde decía que se ha invitado a Raimundo y todo el mundo, dijo de forma textual. Vamos a la pausa, al regreso a nuestro segmento final de argumentos con las conclusiones también y las expectativas de cómo se espera que cierre este año 2024 y también hablaremos de las elecciones de la Universidad Católica Andrés Bello con Giulio Cellini. No se aparten.